Hola, muy buenas noches. Es un placer saludarle nuevamente Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. La empresa estatal socialista, digamos que es el actor económico fundamental y así lo reconoce la Constitución de la República. En los últimos años, digamos en la última década, se han venido dando pasos, medidas para mejorar su autonomía, mejorar su gestión. Sin embargo, todas estas medidas han sido lo suficientemente eficientes. ¿Qué otros pasos se pueden dar para encaminar a la empresa estatal socialista? ¿Cómo lograr mayor participación de los trabajadores? ¿Cómo lograr una verdadera y mejor gestión económica y empresarial? ¿Por qué es necesario una ley de empresa en el país? Sobre este tema estaremos conversando hoy en Cuadrando la Caja. Si le interesa el tema, acompáñenos. Y qué mejor para conversar sobre el tema de la necesidad de una ley de empresa en el país que tener a la academia y a la empresa. Esta noche le doy la bienvenida nuevamente a nuestro panel a Antonio Ballín, quien es el director de los laboratorios AICA. Muy buenas noches. Buenas noches, Carito. Y tengo el placer que nos acompañen por primera vez, pero es una persona que también tiene muchísimo conocimiento que aportar sobre esta materia, al profesor Luis Marcelo Hiera, quien es doctor en Ciencias Económicas del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Buenas noches, profe. Buenas noches, Oscar. Pero les propongo, antes de comenzar a hablar sobre este tema, irnos a la calle para ver qué dice la población sobre las empresas. Las empresas estatales como tal, en mi criterio muy propio, es que son obsoletas. No veo desarrollo ninguno en ellas, absolutamente. Debe tener más autonomía y que se amplíe para que el desarrollo venga, porque estamos bastante atrasados en todos los sentidos. He tenido la experiencia de directivos y jefes de proceso en varias empresas que vienen con proyectos, ideas rentables y por conceptos a veces absurdos y trabas no se concretan esos proyectos que pueden impulsar mucho la economía de la empresa, hacer crecer sus ventas y demás bien. Con la tarea de ordenamiento, muchas empresas lo que han hecho es decrecer en sus activos. O sea que inclusive le cuesta trabajo pagarle a los trabajadores un salario decoroso, porque si no se van los trabajadores. Y las MIPYME y eso son otra cosa. Hay que darle un poquito más de desenvolvimiento para que el director, el subdirector tenga una mayor posibilidad de hacer tanto con su colectivo una medida para la mejor distribución a la población. La ley de empresa tenía que haber salido hace años, no sé por qué la han demorado tanto. Porque si hace rato que están las MIPYME, hace rato que está la empresa estatal socialista y estamos tratando que la empresa suba o adelante, sin una ley, la empresa estatal socialista está más agarrada todavía. La ley de empresa, perfecto, está muy buena, pero tú tienes que darle un seguimiento por parte de la dirección de arriba, no de abajo, de arriba, de qué es lo que se está haciendo. Porque si no, es por gusto. No podemos estar tirando leyes y leyes, sino miramos qué pasa con la ley en los efectos normales. Interesantísimas las opiniones que escuchábamos en la tarde-noche de hoy aquí en el programa, y quisiera que antes de comenzar a hablar de por qué necesitamos una ley de empresa, aunque ya algunas personas hablaban de la autonomía, hablaban también de las facultades que tienen los directivos, de esos proyectos que muchas veces se traban, quisiéramos comenzar un poco a hablar que si hiciéramos una fotografía hoy del momento exacto en que nos encontramos con las empresas, con este sistema empresarial, ¿cómo podríamos definirlo, profe? Bien, a mí me gustaría hablar de un sistema de empresas y negocios. ¿Por qué? Porque no todos los actores económicos cubanos tienen personalidad jurídica. Por ejemplo, el trabajo por cuenta propia no tiene personalidad jurídica, por lo tanto no es una empresa. Sin embargo, todos forman parte de ese conjunto, que de por sí forman el corazón de la economía. Se dice poco, muy poco se habla de esto, pero el universo de empresas y negocios representan el corazón de la economía. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema empresarial en Cuba? Desde luego, donde está incluido la empresa estatal. Bueno, pues estamos hablando de las cooperativas agropecuarias, las no agropecuarias. Estamos hablando de los campesinos no asociados, o sea, los que nunca se vincularon a cooperativas. Estamos hablando de los usufructuarios de tierra. Estamos hablando de las cooperativas no agropecuarias. Estamos hablando de las empresas mixtas. Estamos hablando de las empresas 100% extranjeras. Pero también estamos hablando del trabajador por cuenta propia y de las micro, pequeñas y medianas empresas.
todo eso forma un conjunto, son 9 actores. O sea que tenemos hoy un escenario mucho más diversificado. Mucho más diversificado y que en su conjunto, repito, forman el corazón de la economía. Ahí se decide todo. Y en el caso de la empresa estatal, ¿cómo han venido esas transformaciones en los últimos años? ¿Cómo lo ve? Bueno, ha sido una verdadera lucha, ¿no? El lograr que la empresa empiece a producir. No lo hemos logrado. Se han tomado múltiples medidas. Desde el año 2011 estamos avanzando en este sentido, pero lo cierto es que la empresa estatal no ha reaccionado como se espera de ella, no ha reaccionado. Y eso tiene sus motivos que podemos tocarlo más adelante, pero hay razones muy concretas de eso. Bueno, tenemos aquí la oportunidad de tener un empresario y precisamente el profe comentaba esas medidas, esas prerrogativas que muchas veces los estamos hablando efectivamente del año 2011 que se le está dando a la empresa estatal. ¿Por qué, si se habla muchas veces de dinamizar la empresa estatal socialista, por qué no hemos logrado? ¿Qué es lo que todavía frena hoy ese desempeño? Pienso, Oscarito, que le hemos ido dando muchas pequeñas concesiones a la empresa para generar un nivel de desarrollo superior. Hoy estamos hablando de alrededor de 2.000 empresas estatales, cerca de 9.000 y tanto empresas privadas, con MIPYMES privadas, muy pequeñitas, muy poquitas MIPYMES estatales, a las cuales se le ha ido dando determinado nivel de libertad. Lo que pasa es que las medidas las hemos ido tomando de alguna manera aisladas, ¿no? Como por pedacitos de la empresa. Le permitieron ampliar el nivel del objeto social. Para mí una de las más revolucionarias de todas fue la 53, que después se convirtió en la 87. Definan ustedes sus categorías, definan ustedes sus cargos, definan ustedes sus salarios hasta un punto con un nivel estipulado por organizaciones superiores o por ministerios. Por lo tanto, ha habido nuevas cosas que las empresas pueden hacer. La realidad es que, pese a que se le han ido dando cada vez más posibilidades a las empresas, el impacto que han tenido esas medidas sobre el bienestar de los trabajadores y el desarrollo de la empresa, por lo menos a nivel estatal, es relativamente limitado. Si los avances que hemos tenido, se estima que el promedio de utilidad que las empresas le distribuyen a sus trabajadores, la mayor parte de las empresas del país no pueden distribuir utilidades o son ínfimas porque tienen utilidades muy pequeñas. Las que pueden distribuir como media aumenta el ingreso del trabajador, depende del periodo, entre 3.000 o 6.000 pesos. Lo cual en su momento fue relevante, pero que a la vista de la situación económica que tenemos hoy ya no lo es tanto. Por lo tanto, hace falta realmente pensar a la empresa como un todo y no por pedacitos aislados si de verdad queremos que eso camine y eche a andar como un todo, y de ahí nuestra ilusión de tener una ley de empresa fuerte que la mire como un todo. Profe, ¿alguna opinión sobre este particular? Esas medidas que decía el directivo, que se han ido tomando poco a poco, ¿por qué no han sido efectivas realmente? Bueno, en primer lugar, porque no hemos logrado la debida separación entre la propiedad y la gestión. Yo tenía previsto un poco más adelante ampliar, sí, más adelante vamos a hablar de ese tema, pero bueno. Pero ¿qué sucede, no? Y estoy pensando en comparaciones de empresas estatales en el mundo, no privadas, ¿no? Si nos comparamos con empresas estatales en el mundo, las empresas estatales en el mundo definen muy bien qué cosas son decisiones estratégicas y qué cosas son decisiones operativas. O sea, las estratégicas están bien vinculadas al tema de la elección de los directivos, el tema de las inversiones, ¿no? El tema de la estrategia de la empresa, pero ya el tema de las ventas, las compras, los precios, eso está completamente liberado de ataduras en el mundo. Nuestra situación es muy complicada, ¿no? Se ha convertido en una situación extraordinariamente complicada, pero no debemos perder de vista ese paradigma. Hacia allá debemos de ir gradualmente, pero debemos ir hacia allá, tener lo estratégico totalmente descentralizado. Y muchas de las veces que se habla de esta ley soñada o este proyecto de decreto ley, todavía no se sabe cómo va a nacer, se habla muchas veces, por ejemplo, de la gestión de la empresa estatal que no tiene esa, digamos, esa libertad, realmente esa gestión todavía. Me decía detrás de cámara que muchas veces tenemos un administrador en vez de un directivo real detrás de la empresa, y además de la estructura que muchas veces sabemos que es muy vertical. ¿Qué nos pasa hoy en cuanto a esas materias a nivel empresarial?
La definición entre empresario y administrador puede dar un programa, y de hecho el capitalismo ha estudiado y tiene una teoría que se llama teoría de agencia entre el rol del dueño, qué cosa es un empresario y qué cosa es un administrador. Lo cierto es que está muy definido por la persona que esté al frente y por la capacidad de seleccionar a las personas adecuadas para que estén en los lugares clave. Yo pienso que hoy hay un grupo de directivos que realmente por tranquilidad y por mantener su tranquilidad de espíritu no han aprovechado todas las puertas que se han abierto. Eso es una realidad. Es decir, las leyes, los decretos leyes, las resoluciones, lo único que hacen es abrir puertas. De ahí para allá, algunos hay que empujarlos y otros salen corriendo. Eso es un tema también de a quién ponemos en ese tipo de lugares. ¿Ha habido posibilidades de andar más rápido en determinados sectores? Sí. Depende, por supuesto, de su capacidad financiera, del nivel de profesionalidad de sus directivos y de cómo los escogemos y cómo los promovemos y cómo los empujamos para que realmente avancen más rápido. Lo cierto es que todavía hay muchas de las cosas que no están en manos de los administradores o directivos de nuestras empresas estatales. Hay mucho que tiene que ver con la cantidad de permisos que hay que pedir para lograr, como decían uno de la gente en la calle, entre que a alguien se le ocurre una buena idea y lograr concretar un sí o un no, muchas veces es un proceso tortuoso, largo, que pasa por 3 o 4 mecanismos de aprobación. Y que muchas veces los negocios no esperan. Los negocios, y en especial los negocios de inversión extranjera o de hacer algo, el tiempo es el principal activo. Si no es que el negocio va a estar ahí toda la vida esperando y que hay que tomar una decisión. Y en tu caso, Ballén, que estamos hablando de un sector estratégico, un sector que tiene que ver con la salud, a veces la respuesta o las necesidades poblacionales en determinadas enfermedades tampoco tiene tiempo de espera. Biocuba Pharma fue una de las primeras 2 OSDEs que surgieron, Ascuba y Biocuba Pharma, por lo tanto tenemos un poquito más de experiencia y nació inclusive desde el principio sin estar adscrita a ningún ministerio. Traía una experiencia empresarial y de esquema exterior muy grande, de hacer negocio en muchos países con mucha diversidad. Por lo tanto es un sector privilegiado por el tipo de recursos humanos que traía y por toda la experiencia previa. Por lo tanto, AICA, la empresa que yo represento, está inmiscuida en un ambiente, llamémosle, de un sector profesional de mucha pujanza. Biocuba Pharma, yo pienso que ha salido en varios lugares, es uno de los sectores más dinámicos a la hora de intentar capturar las nuevas oportunidades que aparecen en los mercados. Aún así se han hecho muchas cosas, fue de los primeros grupos empresariales que adoptaron la 53, de los primeros grupos empresariales en adoptar esquemas sintéticos para lograr comercio exterior. Lo cierto es que todavía entre que una idea se propone y que uno obtiene toda la respuesta que hace falta para dinamizar flujos financieros que pueden provenir desde el exterior, el camino todavía es tortuoso. Y voy a aprovechar, te voy a utilizar como conejillo de indias hoy, pero realmente la pandemia nos demostró, y sobre todo en el sector biofarmacéutico, de que había procesos que había que implosionar y que realmente se podían hacer las cosas más rápido. Nosotros hay momentos que hablamos de la pandemia realmente con mucho pesar y mucho dolor por todo lo que tuvimos que pasar por ello, pero en el ámbito de la gestión empresarial hablamos de ese periodo que fue hace solamente 2 o 3 años, casi que con anhelo, ¿no? Porque realmente lo que pasó es que hubo una simbiosis entre todos los organismos de la Administración Central del Estado, toda la investigación y desarrollo y todos los roles empresariales para llegar a un resultado en un tiempo récord, ¿no? Y eso justifica por qué en menos de 2 años se pudieron desarrollar 3, 4 vacunas, inmunizar a toda la población. Si eso mismo queremos hacerlo fuera de tiempo de guerra, fuera de tiempo de pandemia, eso toma 10 años. Y es un tema de alineación y de celeridad a la hora de tomar decisiones en tiempo real. Por lo tanto, sí, hablamos de la pandemia casi que con anhelo desde el punto de vista empresarial, porque la toma de decisiones era extremadamente ágil, extremadamente rápida, se resolvían muchas cosas en un tiempo récord. Así que si quisiéramos decir cómo queremos que sea la economía cubana, cómo debiera funcionar, quisiéramos que funcionara con la agilidad con la que funcionamos en la pandemia, sí, definitivamente. Profe, ¿y esa estructura que tiene hoy nuestro sistema empresarial a veces un poco enredado, nos ayuda? Mira, es muy interesante ver qué pasa en el mundo en materia de estructuras empresariales estatales. Yo quería tocar lo que se denomina en términos genéricos la llamada entidad central de propiedad pública. Esto es un tipo de estructura muy usual en el mundo donde se aglutinan las empresas estatales
que además representa una respuesta contundente contra el neoliberalismo, porque demostró esa entidad central de propiedad pública que las empresas estatales sí pueden ser eficientes y competitivas si cambian las reglas de juego. Eso está presente en muchísimos países, capitalistas incluso, y también en China y en Vietnam. El paradigma de esto que comenzó en 1974, y es el que todo el mundo mira, porque es asombroso el resultado, no quiere decir que se copie, por supuesto, pero China y Vietnam lo han tenido muy en cuenta, es la entidad central que se llama Temasek Holding de Singapur. Temasek Holding de Singapur es la entidad central de propiedad pública que más autonomía tiene en el mundo. Se comporta como si fuera privado. A tal punto que pongo un ejemplo que es inusitado. Ahí está incluida Singapore Airlines, una de las compañías aéreas más eficientes y competitivas del mundo. Sin embargo, el gobierno de Singapur tiene establecido, pero con firmeza, que nadie puede introducirse en las decisiones de esa empresa. Y ahí toma la decisión de cambiar completo el parque de aviones y se entera el primer ministro por el periódico. Nadie tiene que consultar nada. Y ni siquiera hay que consultarle al director de la entidad central de propiedad pública. Interesante experiencia esta de, digamos, autonomía empresarial, y también realmente es una empresa también estatal que tiene sus particularidades. Pero antes de continuar conversando aquí en Cuadrando la Caja, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Y siempre que se habla de empresas hay un elemento que siempre viene a colación, digamos que es el tema de la amplia dispersión legislativa. Muchas veces hay un decreto ley, un ministerio pone una curita por aquí y después viene la OSDE y acomoda por allá. Y entonces a veces para un empresario nadar en medio de toda esa circunstancia es bastante complejo. E incluso muchas veces también tenemos que se recambian demasiadas veces las leyes, los decretos leyes o las reglas de juego. ¿Hasta qué punto podríamos hablar, digamos, que una ley de empresas podría, digamos, unir todo eso en un solo lugar y evitar este tipo de problemas? Tienes toda la razón. Es decir, bucear hoy en qué está permitido y qué no a lo largo de más de 40 años de publicación de resoluciones, cartas ministeriales, decretos leyes, que todos impactan, lo mismo desde el MININ hasta la Contraloría. Cualquier organismo tiene alguna resolución que toca al sistema empresarial de alguna manera y coluye. Pudiera parecer que tener una ley es todavía incrementar más el nivel de dispersión. Lo cierto es que no lo es. Es decir, una ley, una de las primeras cosas que hace cuando sale publicada, es decir, quedan derogados y todas aquellas que no se identifiquen ahora, que vayan en contra de la ley porque tienen menor nivel jerárquico, quedan derogadas automáticamente al cabo de X tiempo. Por lo tanto, el solo hecho de que salga una norma de ese nivel es un intento de desregular muchas cosas que son contradictorias y que fueron naciendo inclusive en momentos distintos de la economía cubana, pero que se han quedado todavía válidos. Porque la realidad es que no vamos desregulando en la medida que cambia el tema de la economía. De hecho, una de las principales preocupaciones que tenemos es que este proyecto de ley que se ha venido trabajando por el Parlamento en varias comisiones empezó a gestarse hace 2 o 3 años. Yo pienso que el momento donde estamos hoy, que lo acaba de decir los miembros del gobierno, es que estamos llegando a una economía de guerra. Por lo tanto, yo ni siquiera estoy seguro que los preceptos de los cuales partimos para esta posible regulación no debieran ser revisados en sí mismos desde cero, de vistas a la nueva condición económica en la cual estamos hoy. Y hay que entender también que vamos a intentar legislar empresas en un momento de fluctuación laboral debido a gente que se va para MIPYMES, pero también de una migración exterior enorme, un fenómeno que ha crecido exponencialmente, donde no hay créditos en divisa en Cuba para poder hacer inversiones a través de las empresas estatales, donde el acceso a los créditos externos de otros países se ven muy limitados por el miedo al bloqueo y al uso de las sanciones, porque Cuba está en la lista de estados que promueven el terrorismo, de la cual no nos acaban de sacar. Estamos legislando para una empresa en un momento muy complejo. Profe decía Singapur, es un caso de estudio que hemos estudiado preciosamente. Singapur es cierto que se trazó una política desde el gobierno hasta abajo de buscar inversión extranjera, Bueno, fueron muy exitosos en atraer inversión extranjera desde Estados Unidos y desde Inglaterra, que era su casa matriz además, Inglaterra.
para Cuba lograr inversión extranjera directa en distintos sectores es extremadamente complejo. Sin embargo, la reconfiguración mundial de política que está ocurriendo hoy también es una potencialidad. Y dejar claras las reglas puede atraer una mayor cantidad de inversión también. Hablábamos de Singapur y un poco esa autonomía soñada que a veces los empresarios dicen, bueno, yo quiero ser más autónomo, poder hacer más cosas. Yo creo que también a la hora de ser empresario hay que ser un poco más osado. A veces nos falta, y si alguien es osado, a veces lo castigamos y a veces nos damos cuenta de que los osadías a veces traen muy buenos resultados. ¿Cómo lograr desde la academia, cómo se ve esa autonomía posible y qué podría anunciar una ley? Bueno, de alguna manera lo toqué al principio, ¿no? Está en las reglas de juego, sin duda, porque nosotros venimos de un sistema estatal inercial. Yo venía para acá y estaba contando cuántos modelos empresariales hemos tenido nosotros, y yo cuento 9, ¿no? Y ninguno hasta ahora ha dado resultados, ¿no? Y siempre ha estado presente el tema, en algunos momentos por concepción de que no debía haber demasiada autonomía en los directores de empresas. Hoy se demanda, pero sin embargo hay una inercia que se traslada, que impide que los empresarios actúen, precisamente porque tenemos que llegar a concepciones. No es fácil porque están ocurriendo escaseces de elementos cruciales en una empresa como combustible, energía y eso, y aunque usted tenga autonomía, exactamente, no puede. Si no manejas esos recursos no puedes hacer nada. Pero lo importante es no perder el norte geográfico, es decir, yo tengo tales dificultades, pero yo tengo que ir hacia allí, yo tengo que ir hacia separar lo estratégico de lo operativo en mis empresas, no perder nunca ese norte, y no perder nunca la fe que ahí está la respuesta, independientemente de los problemas que tenemos hoy. Y cuando se habla de autonomía, Ballín, eres un amplio conocedor, yo creo que es uno de los buenos ejemplos de directivos que han demostrado que se pueden hacer cosas, y como tú, yo sé que hay muchísimas personas que lo han logrado hacer, porque tampoco yo creo que podemos demeritar la labor del director de empresa. Al contrario, yo creo que hay que ser muy valiente para ser un director de empresa en la Cuba de hoy. Sí. Pero yo lo que creo es que muchas veces gravita sobre esa empresa, a veces con una capacidad financiera, como tú decías, mayor, pero hay otras que son muy pequeñitas, gravitan demasiadas cosas. Está la OSDE, está el ministerio, que muchas veces se ha hablado de que hay que separar esas funciones, pero que todavía eso no se ha logrado al 100%. En todo cambio de paradigma, y el concepto de darle más autonomía a la empresa es un cambio de paradigma. Sí, normalmente decíamos que la planificación central de la economía era un fenómeno de arriba hacia abajo. Hoy estamos hablando de algo en el cual hay una planificación estratégica de país, pero que la empresa tiene que jugar un rol mucho más descentralizado. Toda autonomía conlleva un gran riesgo, porque te puedes equivocar, porque ya no tienes que pedir permiso, porque ya la culpa no es de otra persona. Por lo tanto, lleva en primer lugar una actitud hacia el riesgo distinta. Sepamos que porque la regla está escrita ahí, no todo el mundo va a salir por ahí, porque salir por ahí no va a ser bien comprendido y no va a ser bien interpretado, y vas a ser un atípico en un momento determinado. Y eso tiene un riesgo de malas comprensiones y de todo lo demás. Pero toda nueva ley, igual que toda nueva libertad, lleva un nivel de responsabilidad de intentarlo y hacerlo bien. Eso es una actitud de los equipos de dirección de las empresas que necesitamos cada vez más, y que necesitamos entrenar a nuestros jóvenes profesionales en lograr que eso suceda. Pero no solo eso, fíjate, nosotros, como decía el profe, necesitamos empresas que gestionen mejor, que sean más eficientes, pero si nosotros no logramos que el empresariado cubano se olvide, para decirlo de una manera muy gráfica, de que lo que él necesita es producir mejor para Cuba, y empiece a mirar para afuera, no existe sistema empresarial en Cuba, no va a existir recursos si el mismo sistema empresarial no empieza a mirar para afuera. Cuba, con la economía y el tamaño que tiene, y con los pocos recursos energéticos y minerales, no puede construir una economía basada en sí misma. Tiene que construir una economía donde Cuba sea un subsistema de una integración mucho mayor con el exterior, pese al bloqueo, pese a todo lo demás. Hoy la realidad es que se exige mucho, vamos a aumentar las exportaciones, vamos a hacer cada vez más, vamos a imbricarnos, vamos a traer financiamiento. No hay en el contexto regulatorio cubano una ley que promueva en positivo salir para afuera y vender afuera.
ni la tasa de cambio, ni la forma de poder negociar, ni la manera de tener excepciones arancelarias, ni sobre los impuestos sobre los ingresos. Hay 2 o 3 pequeñas resoluciones que te dicen si aumentan las exportaciones de un año para otro, puedes pagar un poquito más, pero no es suficiente. ¿Y por qué todavía seguimos viendo, por ejemplo, que es el tema, digamos, más debatido siempre cada vez que lo publicamos, por ejemplo, en Cuba Debate, el tema de la OCDE? ¿Por qué choca tantas veces esa estructura que no es, digamos, única de Cuba? Hay otras estructuras similares en el mundo. ¿Por qué todavía se ve, como digamos, la mala la película, como se dice popularmente en la calle? Nosotros tenemos experiencias extremadamente positivas con nuestra OCDE, porque desde que salió el concepto de OCDE salió regulación y control y salió promoción y crecimiento. Salió los dos en el mismo lugar donde salió en el 2012. Lo cierto es que la OCDE de BioCubaPharma es una de las que más le dedica tiempo a promoción y crecimiento, pero la realidad es que por lo que más le preguntan a las OCDEs en general es por el control y supervisión. Entonces ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando en la asamblea y estamos hablando en público, en las reuniones con el primer ministro, y es la distorsión, el delito y las ilegalidades. Esas 3 cosas, para donde va a parar, es para el mecanismo de regulación y control de las empresas. Pero no estamos hablando al mismo tiempo de qué tenemos que hacer para que esta empresa exporte más. Entonces, al énfasis que le pongamos a las OCDE es lo que la OCDE se va a ocupar. Porque hay un dicho muy viejo que dice que lo que es importante no es lo que te dicen que es importante, es por lo que tu jefe te pregunta. Por lo tanto, si la pregunta que te hacen todos los días es cuántos delitos, cuántas ilegalidades, que hay que mirarlo, por supuesto, sí, claro, que hay que revisarlo. Pero si no estás al lado de eso, en mayúscula, Arial 94, ¿qué tenemos que hacer para ayudarte para que exportes más? ¿Qué tienes trabado que no logras hacer para? Y la pregunta se va hacia el sistema de control y supervisión. A eso se van a dedicar las OCDE, eso es una realidad. Y hay un tema también que me gustaría tocar, profe, que es el tema, por ejemplo, de esa participación de los trabajadores realmente. O sea, cómo seguir empoderando, porque la autonomía puede partir de un directivo, pero si el directivo está solo, la empresa no camina. Tenemos una deuda en la participación de los trabajadores desde el inicio de la revolución. Yo me acuerdo que en la famosa carta que el Che le hizo a Fidel, que se publicó por allá por el año 2019, había dicho que él tenía una gran frustración y era que no había logrado la participación de los trabajadores. O sea, es una cuestión que hemos enfocado más, yo he pensado en eso, hemos enfocado más en crear los espacios para la gente, para que la gente hable, y yo creo que hay que compulsar eso un poco más, diciendo que, expresando en la ley, qué decisiones no se pueden tomar sin el acuerdo de los trabajadores. Y yo pienso en una que es muy importante en materia de propiedad, que es la relativa a la estrategia en materia de utilización de las utilidades, que no solamente es para ingresar mi fondo salarial, sino también para investigación y desarrollo. O sea, los trabajadores deben participar en una decisión estratégica sobre cómo vamos a utilizar las utilidades de la empresa. Incluso, pero eso tiene que tomarse por ellos, no se puede tomar sin su firma. Hay una potestad que tiene la empresa con ese uso de las utilidades, que es una persona que incluso tenga una casa en malas condiciones, etcétera. Exacto. Eso puede ser una decisión tomada por el colectivo de trabajadores. Exactamente. Y realmente no se hace. Ballín, ¿lo usan así en tu empresa? ¿Cómo es la dinámica? No hay ninguna restricción a que los trabajadores participen. No hay ninguna obligación definida de cómo, pero no hay ninguna restricción. Que los trabajadores participen en crear alternativas a la propuesta de planificación y de dirección estratégica de la empresa lleva a una formación de los trabajadores. Es decir, no es fácil dar una opinión sobre para dónde debe coger la empresa, porque lleva un nivel de conocimiento previo, claro, de entrenamiento. No es cualquier asamblea de trabajadores, hay que buscar la gente que pueda aportar. Hoy no hay ninguna restricción. Y de nuevo, cuando el secretario del sindicato, el partido y la UJC se cree en su rol, hay que rendirle cuenta y hay que pararse delante de los trabajadores. AICA tiene un ejemplo exitoso de trabajar con los trabajadores y de rendirle cuenta prácticamente cada 15 días y funciona bien, por muy grande que sea la empresa. Eso tiene un límite y de nuevo está regido a las condiciones en las cuales estamos hoy en Cuba. Si los trabajadores quisieran, por ejemplo, ampliar algo, bueno, la capacidad de materiales asignadas por asignación centralizada es mínima. Si quisiéramos consumir más electricidad en hacer un nuevo, hoy eso también tiene una restricción. Por lo tanto, como en todo, ¿pueden participar? Sí. ¿Tiene restricciones a lo que pueden proponer y aprobarse? También. Sobre el uso de las utilidades por las empresas es un tema que hemos debatido mucho.
Se dice que la empresa puede, con las utilidades que genera, hacer un conjunto de cosas, que es verdad que le han ampliado todo lo que la empresa puede proponer y hacer con ese nivel de utilidades. Sin embargo, también es cierto que el modelo cubano de impuestos y aportes de la empresa estatal socialista le deja a la empresa menos del 20% de las utilidades. Y con eso hay que pagarle a los trabajadores, hay que reconstruir casas, hay que hacer inversiones. Por lo tanto, es muy complejo con el nivel de utilidad que tiene la empresa poder hacer todo lo que queremos hacer. Estoy seguro que realmente usted no se va a levantar del asiento con estas opiniones que estamos escuchando en la noche de hoy, pero vamos a escuchar la opinión de, bueno, en esta noche del tercer panelista del programa, el gurú José Bonico, y seguimos el debate aquí en Cuadrando la Caja. Aprobar la ley de empresa es algo muy necesario para evitar al corsario y su actividad traviesa, que no derive en sorpresa producir día tras día, para que la autonomía no pare en libertinaje, ni que cualquier personaje se invente la economía. Yo te escucho, aquí hay algunos consejos que tampoco, o sea, que la autonomía se convierta tampoco en libertinaje, ni que tampoco puedan malograr, digamos, estas buenas ideas y estas buenas intenciones que se quieren con una posible nueva ley de empresas para el país. Sin embargo, cuando hablamos de esta ley, se habla, y bueno, en sentido general la Constitución dice que se reconocen todas las formas de gestión. Sin embargo, yo creo que una duda pendiente, y lo estamos viendo más ahora, es que no están en las mismas condiciones, o sea, no se mueven bajo el mismo terreno. ¿Cómo lograr, digamos, que ambos sectores, tanto estatal como no estatal, se muevan a la misma velocidad? E incluso esta propia ley de empresa en un momento se habló de algo general y ahora estamos hablando que sea una ley de empresa estatal. ¿Cómo podría eso también influir, digamos, en que no tengan toda la integralidad necesaria? Bueno, indiscutiblemente en eso que tú estabas planteando, quien está en desventaja en esas reglas de juego iguales para todo el mundo es la empresa estatal. O sea, aunque es el actor económico más importante. Aunque es el actor económico más importante, el sector no estatal o sector privado ha logrado determinados espacios, determinadas formas de gestión que está demostrando una ventaja, ¿no?, en la competencia entre los dos. Entonces, indiscutiblemente, ahorita hablábamos de que la empresa estatal, al estar en esas condiciones, va a haber que crearle por lo menos condiciones especiales a un grupo de empresas estatales. Fíjate que digo un grupo de empresas estatales, digamos, en las que exportan, ¿no? Crearle las condiciones necesarias para que no padezcan de lo que padecen todos. Eso sería un gran esfuerzo para el país, pero estaría dándole a esas empresas, digamos, asignaciones especiales de combustible, asignaciones especiales de divisas, en fin, para que ellos mantengan esa fuerza, porque son las que están sacando la cara hoy. Hoy tenemos 134 empresas que exportan. ¿Y cuánto hablamos que había? 2.000. Entonces, hay que cambiar a una cifra mucho mayor, pero por lo menos esas que están, mantenerla fuerte, mantenerla competitiva y seguirla desarrollando. Profe, yo era un niño, pero tengo entendido que es una de las experiencias que se hicieron en el periodo especial, o sea, darle un grupo de competencias a no todas las empresas, sino a aquellas que podrían salir y sobre todo aquellas con capacidad exportadora para poder dinamizarla. Sí, cómo no. Yo estudié la experiencia de Asinox, que fue maravillosa. En aquellas condiciones del periodo especial, tantas cosas hicieron y tenían una autonomía, ¿para qué? No había que consultar mucho. Realmente. Y entonces, Bayín, ¿cómo podríamos, digamos, igualar estas reglas de juego? ¿Cómo, digamos, podríamos, en sentido general, hacer de que esta competencia fuera más leal? Porque a veces incluso tenemos que hablar de competencia hasta desleal. Yo pienso que ambos grupos de empresas, tanto las privadas como las estatales, estamos trabajando bajo condiciones extremadamente difíciles. La única ventaja que tiene una empresa privada hoy, pienso yo, es realmente la capacidad de mover efectivo y tener una tasa de cambio. No oficial, no regulada de alguna manera, pero puede buscar financiamiento en algún lugar, puede usar la moneda nacional para volver a cambiarla para atrás y volver a reproducir su ciclo. Por lo tanto, esa es la única ventaja real. Las condiciones en las cuales se desenvuelven en la economía cubana tampoco es sencillo. Las empresas estatales no tienen esa ventaja, eso es verdad.
pero financiar a las empresas estatales es muy complejo y, como decía el profe, pasa en primer lugar por definir prioridades, que también es muy complejo bajo el sistema económico donde estamos hoy, bajo el estatus económico donde estamos hoy. Y la ley de empresas no va a resolver el problema de financiamiento, eso no lo va a resolver. La ley de empresas no viene con un saco de dinero, viene a dar libertad para que uno busque el financiamiento y cree objetos secundarios y pueda seguir creciendo con un mayor nivel de autonomía. Cuando se creó el polo científico, que Fidel lo creó, tuvo eso que tú decías, Oscarito, un nivel de centralización de todas las decisiones ahí, con un sistema externo muy grande diseñado desde el día 1, y cada empresa no solo era responsable de fabricar algo, sino de él mismo salir a buscarlo, a venderlo, a hacer nuevos paradigmas de negocio, y todo eso con un nivel de aprobación mínimo. ¿Salió bien todo? No, claro que no, pero hay experiencias exitosas de exportaciones de cientos de millones de dólares en un año por cada empresa, sí. A eso después le dimos para atrás en algún momento y volvimos a recoger el esquema exterior, por miedo a la corrupción, a las ilegalidades. Yo pienso que tenemos que volver a lanzar ese esquema exterior desde la ley de empresa, aunque puede que no caiga exactamente dentro del alcance de la ley de empresa, pero si no hay en la ley de empresa claramente dicho un grupo con una prioridad distinta, que lo que queremos de ello es que crezca en su capacidad exportadora y de ingreso al país, nos va a faltar algo vital para la ley de empresa. Sí, y cómo estimularlo y cómo hacerlo crecer y cómo encadenarse con quien quiera que sea, público, privado, extranjero, quien sea. Ustedes tienen una buena experiencia sobre eso, pero incluso antes de la COVID-19 recuerdo que se estaban dando una serie de pasos para ampliar los esquemas cerrados de financiamiento de un grupo de entidades, que eso les permitía reaprovisionarse con mayor celeridad. Sin embargo, por las propias condiciones tan complejas de que el Estado necesitaba esa divisa y evidentemente la necesitábamos para producir y salir de la COVID-19, realmente eso se ha echado para atrás y eso ha limitado un poco esa capacidad que tiene hoy el sector empresarial cubano. Y se habla también, por ejemplo, siempre se habla, de ejemplo, de la competitividad y los encadenamientos productivos, y a veces que una empresa sea competitiva junto con otra o que le haga la competencia, a veces como que frena esos encadenamientos, y a veces se habla muchas veces de encadenamientos entre entidades y no lo logramos. ¿Qué pasa? ¿Realmente una cosa compite con la otra? Para nada, yo traje un ejemplo muy gráfico de la experiencia italiana, de la experiencia de las micro, pequeñas y medianas empresas italianas de la industria del mueble. Ellos, para eliminar la competencia ruinosa en el grupo, en su momento distribuyeron las partes del mueble entre todas. Interesante. Uno hacía las patas, otro hacía la tabla de la mesa, otro hacía a lo mejor los empotrados de madera con cristal para determinados, y entonces ninguno competía entre sí, hasta que llegaba un ensamblador final y entregaba el producto terminado. O sea que eso te da la muestra de que tú puedes encadenarte y no tener una competencia ruinosa. Eso debiera hacernos pensar. No es que para que tomemos eso al pie de la letra, pero te da la idea de por dónde van los tiros. O sea, no hay ningún tipo de problema en cuanto a que los encadenamientos productivos conspiren contra la competencia. No, para nada. Y Italia, en materia de muebles de pequeñas y medianas empresas, así lo atestigua. Es que incluso los propios grupos empresariales se supone que esas entidades que están ahí con una definición más acorde, a veces deberían promover esos encadenamientos. Incluso muchas veces vemos la feria, se hace Feria Internacional de La Habana, ferias nacionales, y a veces estamos uno frente a otro y no nos vemos. El tema, yo pienso que necesitamos, de hecho, más competencia dentro, así que no nos debe asustar que hayan 10 o 15 empresas que se dediquen a lo mismo en Cuba. Realmente hay un mercado insatisfecho demasiado grande como para preocuparnos por la competencia. No hay realmente hoy una política, una seducción a encadenarnos entre empresas. Las empresas, las estatales sobre todo, estamos muy enfrascadas casi todos en nuestro plan, en nuestros objetos sociales, en lo que queremos. Y por lo tanto, encadenamientos entre empresas estatales es muy raro ver. Y los encadenamientos pueden ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser por contrato de asociación, por investigación y desarrollo, por innovación estratégica para lograr un producto o un servicio, pero pudiera ser también compra de participación accionaria entre dos empresas para compartir el riesgo completo de que un producto llegue al mercado. Por lo tanto, no debe preocuparnos ni que haya competencia, lo que deberíamos buscar es que cada vez más creemos mecanismos para que las empresas se encadenen entre ellos, para crear modelos de más alto valor para la sociedad. Y eso en la empresa estatal funciona muy lento. En la empresa privada
y es muy fácil de entender, es mucho más rápido cuando hay intereses comunes tomar una decisión, ensamblarse y lograr un pronóstico más grande. Realmente en la estatal nos ha costado mucho trabajo, desde ahí que hemos intentado lanzar varios modelos de asociación de cadena para crear objetos de alto valor y realmente la respuesta de las empresas estatales ha sido pasiva. Yo quiero decir además que la ley de empresas saliendo publicada mañana, la más perfecta de todas, no resuelve de un solo plano el tema de las empresas. Necesitamos también que haya una renovación de pensamiento en los organismos de la Administración Central del Estado. Porque una de las cosas que dice la ley de empresas es vamos a separar el carácter regulador del carácter empresarial y vamos a separar todo eso. Si seguimos viendo a los organismos de la Administración Central del Estado como reguladores, gestionadores de política y aprobadores de sí o no, y no como promotores del cambio, impulsando a las empresas y creando oportunidades para ellas, entonces nunca vamos a lograr realmente avanzar. Hay una práctica que nosotros hemos discutido mucho en AICA, que es que en Cuba el silencio administrativo, cuando uno hace una propuesta a cualquiera, si no te responden es que no. Y nosotros estamos impulsando hace rato como forma de acabar con la burocracia, con la no respuesta, con que un silencio negativo signifique sí. Por lo tanto, si yo hago una propuesta que no tiene ningún problema con la ley y en 15 días, en 20 días no me han dado una respuesta, es que yo puedo arrancar y meterle caña al problema. Y si ahora mismo tuviésemos la oportunidad de decir qué es lo que no le debería faltar a una ley de empresa, profe, ¿qué se le ocurriría? ¿Qué nos podría venir a la mente? Bueno, imagínate tú. Yo quiero decir que lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos hablando de cualquier ley de empresa para Cuba. Estamos hablando de una ley de empresa estatal socialista que tiene un acumulado de experiencia donde desde el principio de la revolución hasta hoy nunca hemos podido consolidar un modelo de empresa estatal. Y tenemos muchísimas experiencias positivas en los modelos anteriores que debemos tener en cuenta para que no nos pase, ya sea la experiencia negativa o no dejemos de aplicar una experiencia positiva. Quiero decir que incluso en el sistema de presupuestario de financiamiento del Che hay ideas muy interesantes que a la luz de hoy serían, viables totalmente. Me quedan apenas 2 minutos y allí me está levantando la mano por allá. Hay muchas cosas que yo soñaría con que no se quedara afuera. El hecho de que la empresa sea estatal socialista no debe evitar que la empresa pueda brindar acciones de nuestras empresas para atraer capital extranjero. Por lo tanto, que la empresa sea mayoritariamente pública o del Estado como dueño no debiera impedirnos que pudiera venir inyección financiera sin necesidad de crear otra nueva empresa. Que toda inversión en empresas cubanas pudiera traer inyección de capital, de mercado, de buenas prácticas. Transformar el modelo empresarial cubano no solo lleva conocimiento, lleva buenas prácticas de afuera que hoy no tenemos. Que toda inversión que se pueda hacer en Cuba se considere una zona especial de desarrollo, porque las zonas especiales de desarrollo no es un lugar físico, es un conjunto de reglas. Por lo tanto, si queremos realmente reactivar un grupo empresarial a través de la inversión, debiéramos considerar que cada nueva inversión es una zona especial. Que nuestros organismos de la Administración Central del Estado, su primera pregunta sea en qué podemos ayudarte para exportar más, para crecer más, para que hagas cosas nuevas. Que creemos incentivos reales a la exportación, tanto en tasa de cambio, al ingreso, como en bonificación a la hora de recibir ese ingreso desde afuera. Y una definición muy clara de cómo el Estado va a actuar como representante del dueño, que es en definitiva el pueblo cubano, que no impida que la empresa se desarrolle, pero que a la misma vez la conduzca hacia una dirección estratégica adecuada. Muchísimas son las aspiraciones de las cosas que se quieren hacer con una posible ley de empresas para el país, la necesidad que tenemos de reimpulsar realmente la economía y reimpulsar esa empresa estatal socialista para que acabe, digamos, de despertar, como muchas veces se ha dicho, incluso en las Asambleas Nacionales del Pueblo Popular. Realmente una ley de empresas no debe ser una varita mágica para todas las cosas, sabemos que no es así, depende muchísimo de la actuación de esos empresarios que se apropien de ese espíritu de la ley, pero por supuesto será un paso importante cuando ya se pueda aprobar en un futuro este nuevo mecanismo, esta nueva legislación. Ya bueno, usted escuchó, es un tema que da para muchísimos programas, no solamente para uno solo. Espero que haya sido de utilidad y como siempre les digo, acompáñenos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe y en las otras retransmisiones
También déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y hasta un próximo encuentro para hacer un cuadre diferente. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que